Ahí estamos. Bueno, el tema de hoy lo va a dar Mónica, yo simplemente voy a hacer una introducción. Así que en Santiago 4, del 13 al 17, voy a tomar dos partes de la Biblia nada más. Santiago 4, del 13 al 17. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy o mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y comerciaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo de mañana. ¿Qué cosa es vuestra vida? Porque sois neblina que por un poco de tiempo aparece y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberéis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis de vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. El que sabe, pues, hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esto en Santiago tiene una impronta tremenda porque habla de un espíritu de soberbia. Básicamente ese espíritu de soberbia está en Jeremías 50, del 23 al 39. Jeremías 50, del 29 al 33, habla de Babilonia y le dice específicamente, yo estoy contra ti, oh soberbia. Ha llegado tu día, la hora de tu visitación. La soberbia es algo que anida en cada uno de nosotros y que se pone de manifiesto por desobediencia. Y recién leíamos en Santiago que dice, el que sabe pues hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El pecado es errarle al blanco. ¿Y cuándo le erro al blanco? Cuando no sigo lineamientos divinos, básicamente. Entonces, le voy a decir varias palabras que están, si bien están en griego, pero que significan mucho. La primera es taxis. En el Strong 5010 del griego, taxis, que significa arreglos regulares, un orden. Y esto nos habla de, entiendo, de un orden de Dios establecido, donde para él nosotros vemos el tiempo como algo lineal y él ve un ordenamiento en todo, ve un ordenamiento en las vidas, ve un ordenamiento porque él, cuando en el Génesis estaba desordenado, lo que hizo fue ordenar. Lo ordena a su modo, con sus formas, pero él es por excelencia de orden. Y puse acá la acción sin revelación, es decir, cuando accionamos sin tener ese orden en claro, es soberbia. La soberbia, la jactancia, es lo que me hace moverme fuera de esa revelación. Es interesante que la palabra para acción en el griego, que 1753, es energeia, que lo traducimos como energía. La palabra más correcta es eficiencia. Y las acepciones es actividad propia, obra, operación o poder. Por eso muchos lo transcriben como operación, como está operando. Cuando nosotros accionamos, estamos operando, estamos transmitiendo esa energía que Dios puso en nosotros para algo. Y ahí hice una reflexión. La acción sin comisión es necedad. La acción, cuando nosotros accionamos sin tener un comisionamiento divino, somos necios. Estoy poniendo un fundamento para lo que Mónica tiene que hablar. Otra definición interesante es la de tiempo. G165, del griego 165, es aion, que significa edad, era, por extensión perpetuidad, por implicación universo,
un periodo judío mesiánico presente o futuro, tiempo antiguo, corriente de este mundo, verdad, eterno, siempre o siglo. Son las acepciones para este término aion. Cuando hablamos del aion, hablamos de algo que sobrepasa nuestro entendimiento, porque está en la eternidad y, nuestra mente es acotada y en función de otros tiempos, que son los que vivimos. Y puse, la acción sin entendimiento es vanidad. Cuando accionamos y no tenemos entendimiento de este aion, ¿sí?, operamos en vanidad. Otra acepción para tiempo es kairos. Esta sí la habrán escuchado muchas veces, G2540, que significa ocasión, tiempo fijo o apropiado, oportunidad, sazón o tiempo. Está en Apocalipsis 12:14 cuando habla de tiempos y tiempo y medio tiempos. Básicamente, el tiempo kairos es un tiempo... a mí no me gusta muchas veces porque he escuchado a muchos que hablan del tiempo kairos como el tiempo de Dios, y en realidad se refiere no al tiempo de Dios, porque Dios se maneja por moed, por temporadas, ¿sí?, por ciclos, pero no con un tiempo lineal como lo conocemos nosotros, y esta versión del tiempo griego habla de un tiempo, por eso muchas veces lo dicen que es un tiempo propicio, en realidad es una ocasión, como el término significa, un tiempo determinado, el inicio de algo, pero es una acepción griega, por eso yo a veces le esquivo a hablar mucho de kairos. Y puse, la acción fuera de los tiempos establecidos es desobediencia. Cuando no respeto los tiempos que Dios está estableciendo, estoy trabajando fuera de su parámetro. Nosotros tenemos dos parámetros básicos, espacio y tiempo. Si estamos fuera del tiempo correcto o fuera del lugar correcto, el espacio correcto, el lugar donde tenemos que accionar, estamos haciendo las cosas en desobediencia. La otra palabra también digamos, obviamente las traje de un montón de versículos, es lugar. G5117. G5117, que es topos, que significa un punto. Hay muchas palabras que designan a lugar, pero este es un lugar específico. De ahí viene la palabra topografía. Topos es un lugar en la tierra, generalmente un espacio, pero limitado por la ocupación, dice. Un tiempo local, una posición local, una casa, un lote, etc. Figurativamente, una condición u oportunidad también. Puerto, lugar o campo. Esta palabra topos hace referencia a un punto específico. De todas las palabras que hay para describir lugares, esta tiene una particularidad, porque si yo no estoy en el topos, en el punto específico donde Dios me está mandando, no estoy siendo asertivo. Y puse, la obediencia fuera del lugar es desobediencia. Es decir, yo puedo obedecer a algo, pero no estoy en el lugar correcto, estoy en desobediencia. Y finalmente, haciendo un resumen de todo esto necesito escuchar la voz de Dios para poder accionar en el lugar y en el tiempo correcto. Y eso es alineamiento, alinearme a la voluntad de Dios. Escuchar, accionar en el tiempo y lugar correcto. Y finalmente, bueno, voy a leer Juan 3, del 17 al 21, Juan 3, 16 lo conocemos todos, pero el 17 dice, porque Dios no envió al Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Quien cree en él no es juzgado. El que no cree ya ha sido juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la acusación. Es decir, la acusación, el acta que nos era contraria, ¿sí?, dice, y esta es la acusación,
que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus obras eran malas. ¿Cómo sabemos que estamos en tinieblas? Por las obras, por el accionar de la gente. Eso determina si está yendo hacia las tinieblas o yendo hacia la luz. Porque todo el que practica lo malo, y no dice todo el que hace, todo el que practica, practicar significa que hay un hábito en hacer algo. Yo me puedo equivocar y hacer algunas veces cosas malas. No significa que sí, porque le erré una vez, voy a tener la práctica de lo malo. Dice, porque todo el que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Es decir, que la práctica hace que yo no pueda ir a la luz, para que sus obras no sean expuestas. Pero el que practica la verdad, viene hacia la luz. No dice el que hace obras buenas, el que practica la verdad. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es decir, las obras correctas, las buenas obras son las que son hechas en Dios. Entonces, cuando lo contrario de accionar por un camino malo es practicar la verdad. No es hacer obras buenas, es practicar la verdad. La palabra es Alexeia, G225. Y voy a leer, hice un extracto de Juan 3:21, sacándolo de una versión que traduce todo, digamos, poniéndolo Strong en las traducciones. Y lo voy a leer tal cual lo extraje. O él, pero haciendo la verdad, está viniendo hacia la luz. Es decir, alguien que hace la verdad viene hacia la luz, para que sea manifestado de él las obras que en Dios está habiendo sido obradas. ¿Qué significa esto? Que las obras ya están hechas en Dios. Todo está hecho en él. Nosotros lo que tenemos que hacer es extraer esa parte de obras que nos toca a nosotros para que podamos hacerla y replicarla acá en la tierra. Y eso que parece tan sencillo, decir, bueno, a ver papá, ¿cuáles son las obras que me toca? ¿Qué pasos tengo que dar? Y caminar, se nos complica mucho. ¿Por qué? Porque no tenemos visión, no estamos entendiendo el tiempo y el espacio para actuar. No estamos entendiendo las circunstancias donde, es decir, las circunstancias son las que nos mueven a errarle, porque las circunstancias hacen que veamos tal vez un país que no está bien, tal vez veamos determinadas condiciones, la situación de nuestra familia, la situación de los vecinos, en el trabajo, todas esas cosas nos mueven de cuál es la verdad. Yo creo que para muchos, por decir algo, Abraham, él no vio que iba a tener su descendencia y buscó una sierva. Es decir, muchas veces perdemos el enfoque. Cuando Dios ya dijo algo, Dios nos mostró. Si no nos mostró, podemos tener cierta excusa, pero si nos mostró y no accionamos por ahí, no buscamos el tiempo y la oportunidad correcta, vamos a estar errándole seguramente. Bueno, ahora la dejo a Mónica. Yo tengo tal grado de temor porque Juan no me dijo que yo iba a hablar. Y sí, hay como un peso, hay algo muy tremendo del cielo en este momento. Y miraba cómo el sentar esas bases, y bueno, y todas las palabras decían del griego. Y a mí me viene pasando que tengo mucha pelea con lo griego. Y entonces, porque el Señor me viene hablando de un cambio de lenguaje bien profundo
Y entonces está bueno saber que esos parámetros del griego han establecido una plataforma en este sistema donde hay tiempo, donde hay espacio puntual. Y como a nosotros nos toca operar en ese tiempo y espacio, porque si bien no somos de este mundo, estamos en este mundo y tenemos que operar en este mundo y en este sistema todavía está regido de esa manera. Lo que a nosotros nos compete es poder interpretar el cielo, interpretar lo que el Padre está hablando para establecerlo aquí. Y en su misericordia, a mí lo que me ha servido es poder ver cómo Él, aún que uno no tenga todo el entendimiento, te hace ir por donde hay que ir si de corazón estamos queriendo hacerlo. Porque Juan decía, las circunstancias nos distraen, y yo, para la gloria del Señor, entiendo que las circunstancias nos atraen. Cuando yo estoy en Dios, aún la circunstancia está propiciada para volverme a meter en el diseño. Entonces, como pararnos del otro lado y entenderlo. ¿Por qué le digo esto? Porque el Señor nos va a llevar al cumplimiento a como sea. Si hubo un día en el que nosotros nos dispusimos con Él, pactamos con Él y nos comprometimos con Él. Él estableció su pacto y Él no lo retira nunca. Entonces andaremos como Jonás en el vientre del pez, debajo entre las algas, a como sea, pero vamos a llegar al cumplimiento. Lo más precioso es poder entenderlo, y yo creo que este es un tiempo de entenderlo, y entrar en el reposo. Volver al huerto, volver al Edén, desintoxicarnos de Grecia, sacarnos estos paradigmas y entender que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces cuando dice todas las cosas, son todas las cosas. A veces es una enfermedad, a veces es un trauma, a veces, no sé, es quedarme sin plata, a veces es no tener una sola respuesta. Eso me va a ayudar a bien. Y les digo por qué, por eso es como tal mi gozo y pararme, haber entendido como de alguna forma, yo leía que los judíos interpretan el tiempo como pararse en el final del río, hasta donde llegaron del río o del camino, y mirar todo lo que han podido caminar. Y entonces pueden ver, wow, estaba allá y ahora estoy aquí. Y en esa reflexión de ver hasta dónde llegué, por eso ellos decían, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová, porque ellos como que hacen el análisis del paso del tiempo, no como una pena, sino como una reflexión de todo lo que han podido avanzar. Y en estos días el Señor ha venido, no en estos días, todo este año, porque yo ya lo he dicho varias veces que el Señor en el 2016 dijo 4 años para un cambio de mentalidad hasta el 2020, y tuvo misericordia porque mucha gente que yo le compartí esto, que el Señor había dicho, mucha gente lo tomó a la ligera, no hizo el cambio, y Él siguió, dio un poco más de tiempo, pero yo entiendo que ahora ya se acabó ese changüí, ese espacio en el que el Señor seguía dando tiempo para que cambiemos la forma de pensar. Porque si yo no cambio la forma de pensar y sigo parado en toda la estructura que nos metió Grecia y la estructura babilónica, la estructura como sea, pero la estructura de este sistema, no vamos a poder enfrentar lo que viene. Y no es que quiero hacer alarma, sino que uno se da cuenta. Entonces, lo mejor que nos puede pasar es arrepentirnos, es cambiar nuestra manera de pensar y empezar a mirar
parados de otro lado. O sea, Grecia dice esto, Roma dice esto, pero ¿qué dice Dios? Y en eso que dice Dios, y yo estuve mirando que para la gloria del Señor, a Él se le ha dado la gana ponernos como ministerio bajo ciertos tiempos y bajo ciertos lugares, para que operemos en relación. Por ejemplo, lugares que nos dio fue el Gorro Frigio para que nosotros dijéramos es Sion. Y entonces ya no fue Gorro Frigio, que es un monte que acá está cerca y que el Señor nos permitió tomarlo, que nos permitió conocerlo, y nos permitió verlo en el Espíritu y nos permitió entender qué se abría ahí. Y al abrir Sion nos hizo entender un montón de verdades, obviamente, y ahí vamos, no es que lo tengamos entendido, pero es una bendición y es una gloria, y fue un lugar natural que nos lo reveló y nos lo hizo poseer e ir avanzando en el conocimiento de lo que es en el Espíritu. ¿Y en qué tiempo nos dio eso? El día 20 de junio. O sea, es un abordaje que el Señor nos permite como casa profética meternos en un ámbito y en un tiempo. Y nosotros sabemos que hay una puerta de acceso al gobierno, no digo el día 20 como un día, sino ahí, en esa temporada, y el Señor nos tiene que ir, o sea, ya es totalmente consciente. El punto es que nosotros como casa profética y como parte del cuerpo, lo entendamos y aprovechemos eso que el Señor nos ha abierto. Otro lugar es Ushuaia, que el Señor también nos lo entregó, y es en la fiesta de trompetas Año Nuevo. ¿Por qué? Porque a Él se le dio la gana de entregárnoslo y lo ha hecho siempre en esas temporadas. Tengo eso como ejemplo y como de sentirnos como privilegiados, y obviamente lo comparto desde ese lugar, y sé que el que lo tenga no es restrictivo de nosotros, es de la red, es del cuerpo, porque es del cuerpo de Cristo. Entonces, sepamos que el Señor nos ha dado como nación, como parte de su cuerpo aquí, esto es lo que por ahí más evidente tenemos. También yo entendía, escuchando el otro día un material que le compartía a algunos sobre el entendimiento de los tiempos. Hay una profeta de Costa Rica que el Señor llevó a Greenwich para que establezca un tiempo. El Señor le dijo, vas a tomar el meridiano, donde está establecido, que en Londres creo, y para que establezca una nueva temporada que se iniciaría a partir del 2008. Y sabe que nosotros arrancamos como el diseño de Dios a partir del 2008. Y el Señor nos dijo que nos llamáramos el diseño de Dios. Y parece un nombre demasiado ostentoso, porque decir, a ver, ¿quién tiene el diseño? Pero es lo que el Señor dijo. Y entonces cuando yo escuchaba ese material y digo, porque el Señor le dijo, vas a cambiar los tiempos, porque a partir de ahora yo levanto mi hija desde la revelación, y voy a levantar guardianes en las naciones para que se conecten con el Espíritu y empiecen a establecer los diseños que yo tengo. Y yo escuché eso y digo, papá de los cielos. Y no es que uno se la crea, sino que es del gozo de saber que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y si yo analicé el año 2006-2007, antes de arrancar, fue un desastre. Nosotros no sabíamos dónde congregar, bueno, fue un caos, nos tuvimos que mudar, eran muchas cosas negativas, circunstancias adversas, circunstancias muy complejas. Pero que si no ha sucedido, probablemente no se nos ocurre comenzar como casa, como ministerio, y bueno, como una casa, nosotros sabemos que es casa profética.
el Señor le ha revelado a otras personas que somos guardianes de la ciudad. Pues sí, entonces son una serie de detalles que a lo único que nos llevan es a saber que nosotros no somos de este mundo, pero que entendiendo el diseño, como decía Juan, trayendo la revelación del Padre, la establecemos aquí en la tierra, y se tiene que cumplir aquí en la tierra como en el cielo. Otra de las cosas que sí también sucedieron es que hace unos como 3 años, en Año Nuevo, hace como 4 años atrás, el Señor me habló así como muy, muy audible, y me hacía una visión, y que yo entienda, me decía, hay que ir a Greenwich para separar el oriente del occidente, y yo veía todo el meridiano como la tela de velcro, como el abrojo, y entonces como que había que ir con ángeles a separar eso para que la influencia oriental no siga contaminando nuestras generaciones. Y a mí me agarró como desesperación, porque digo, Señor, ¿cómo puedo ir? Porque hay que ir en el aire, es lo que yo entendía, y hay que ir con ángeles. Entonces cuando el otro día escuchaba este material que el Señor llevó a esta mujer en el 2007, para esto, yo lo que digo es, y entiendo, falta desconectar los aires. Y si uno analiza, la mayor influencia que hay sobre nuestros niños y nuestras generaciones es todo lo que es vía virtual, internet, los dibujitos, toda la cosa que trae todas las costumbres orientales y espíritus de depresión, bueno, todo lo que hay, y que hay que desconectarlo. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? A que no nos menospreciemos, no nos menoscabemos, no estemos viendo a ver toda la acusación de parte del enemigo, de parte de Grecia, de parte de Babilonia, haciéndonos creer que, o sea, porque si uno mira, pareciera que, a ver, siempre le voy a errar al blanco, siempre voy a estar, y nunca voy a alcanzar la plena revelación. Es que no la voy a alcanzar nunca, porque dice la palabra, en parte vemos y en parte profetizamos. Y yo me ponía muy feliz de ir entendiendo esto, porque el Señor habló de una vuelta de página a partir del 2020, y si bien nos esperó hasta ahora, yo estoy totalmente convencida que ya la página se dio vuelta, hermanos. Y que el que no la agarró, el que no quiere cambiar su forma de pensar, el que no se quiere comprometer, el que quiere seguir haciendo el culto, lo va a tener y va a disfrutarlo mucho, pero el Señor está demandando acciones concretas que no las puede hacer si nosotros conservamos esa mentalidad. Entonces, lo que ahora viene, y yo lo tengo anotado, por eso hoy miraba, el Señor me hizo entender, 20 de junio, este año, otra vez 20 de junio, no pudimos ir al Gorro Frigio, varias cosas nos dijimos, y el Señor dijo, no hay que hacer nada, hay que estar atento. Y yo marqué, y justo este año, el 20 de junio, yo estaba volando, ya me estaba yendo, y lo escribí así, empiezo 20 de junio 2022, empiezo una nueva temporada. Y es la temporada de fuego. Yo entendí, es la temporada de fuego. Así es que seremos antorchas encendidas, seremos llamas de fuego, y cuando llego a Costa Rica, antes del evento, todo lo que yo escucho, hermanos, y lo tengo acá anotado, es fuego. Y hay una cosa puntual, que fue la primera vez que yo fui ahí a una reunión de un ministerio que se llama Vencer, que es de Guatemala, y tiene un anexo ahí en Costa Rica, que son como muy entendidos en la palabra, y ellos investigan mucho. Y ahí hablaba del llamado de Moisés por esta temporada de fuego. El Señor lo llama a Moisés. Justo lo primero que yo iba a hablar, que los corté, digamos, de Deuteronomio 4 del día del 14. Dios lo llama a Moisés
en el fuego. Moisés ya había transitado todo su entendimiento y su aprendizaje totalmente estructurado en Egipto. Como no había podido funcionar ahí porque su diseño no era para eso, fue al desierto, 40 años ahí. Tampoco ese era su llamado. Su llamado era de un libertador. Y yo entiendo que ese es el llamado nuestro. O sea, nosotros estamos llamados primero a libertarnos nosotros del sistema, libertar nuestra familia, libertad y libertar. Porque ahí, cuando Juan hablaba de la verdad, ¿qué tiene como efecto directo? Es que nos hace libres. Si el Hijo te liberta, eres verdaderamente libre, conoces la verdad y la verdad te hace libre. Y hermanos, si hay algo que yo entiendo el valor imposible de pagar, es la libertad en Cristo. Porque eso es vivir plenamente. Porque si de última morimos, estamos re felices, porque ya no vivimos nosotros, vive Cristo y somos libres. Entonces, es vivir en esa libertad, es maravilloso. Y es eso el transitar en la verdad, y la verdad como Cristo mismo. Entonces, Moisés, que anduvo en ese, como que a los tumos, porque ardía en él su llamado y el propósito, y finalmente lo encuentra en la llama, en la zarza ardiendo, donde como no se consume, él va y observa, va y mira. Sí, lo interesante de estos versículos del Deuteronomio del 4 al 10 al 14 es que reúne al pueblo y la montaña ardió con fuego. Dice, y Yahweh habló con ustedes desde el fuego. Es decir, habla de lo mismo, digamos, del fuego de Dios. Sí, yo ese día noté esto, claro, Moisés en la zarza. Hay una voz, es el fuego, y bueno, es la zarza que arde y no se consume. En definitiva, es Cristo mismo en la dimensión en la que lo está llamando. Lo que está impartiendo el fuego para que salga fuego. Uh-huh. Entonces, yo entiendo que es esta temporada. Y es glorioso porque se tienen que quemar demasiada religión, demasiada estructura, se tiene que quemar la hojarasca, la madera, bueno, todo lo que dice que se tiene que quemar. Porque para que se establezca lo verdadero, lo inconmovible, lo que no se quema, sino que empieza a brillar con el fuego, es lo que el Señor va a establecer. Y lo vemos, el punto del fuego no va a parar, y esa parte es gloriosa, así que cuanto antes dejemos que se nos queme todo lo que se tenga que quemar, es mejor, porque si no vamos a sufrir muchísimo. Yo estaba viendo, particularmente en gente que conocemos de la red, están sucediendo incendios. Estaba viendo mucho, algunos están muy enfermos, otros se lo está teniendo que operar, porque cuando uno no se deja quemar, bueno, va a cirugía mayor. Gente de arriba. Y ¿sabe qué, hermanos? Es así, o sea, tampoco nosotros acá, y yo lo tengo clarísimo, no es oremos para que se sane, oremos para que, no, oremos para que se queme. Parece, pero el Señor también dijo eso antes de este tiempo. Dijo, necesito que cambien la mentalidad, porque yo voy a hacer cosas que si ustedes no tienen su alma totalmente rendida, van a querer moverse en el sentimiento, se van a querer mover almáticamente y no voy a responder, porque yo me voy a mover en el espíritu. Entonces, lo que el Señor está demandando es madurez, sabiduría, responsabilidad, total entrega. Y ¿sabe qué? Lo que Él nos da a cambio
es la identidad correcta, el sabernos hijos, sabernos herederos, sabernos en la verdad, sabernos que aunque andemos, como decía Pablo, derribados, golpeados, maltratados, pero no podemos decir que estamos destruidos, porque en Cristo somos más que vencedores, y no es una expresión, sino tiene que ser una verdad. Y es esa verdad la que Él quiere que nosotros podamos realmente vivirla. Ya no nos va a alcanzar con una invocación o con que repita conmigo o dígale al hermano que repita. Y no es que eso tal vez fue una temporada y sirvió la declaración, el posicionamiento en la declaración de la palabra. Claro que sí, la palabra tiene poder, pero como el Señor Jesús cuando les dijo, aquí hay uno más que Moisés, más que el monte Sinaí, es Sión mismo y Él mismo. Y como lo que está queriendo es que entendamos el nivel de autoridad que Él ha depositado en nosotros, lo tenemos que entender desde Él, desde dentro del corazón del Padre, a través de Cristo, que llegamos ahí. Y ni siquiera es un entendimiento racional, ni es un entendimiento mental. Lo vamos entendiendo a medida que lo vamos viviendo, porque nos quedamos impactados de lo que sucede. Sí, yo quería por ahí enfocarnos en que la pandemia fue una oportunidad en la misericordia de Dios para que haya una transformación en la iglesia, en los hijos de Dios. Obviamente que tenemos que diferenciar qué es la iglesia y qué son los hijos, ¿no? Que son cosas totalmente distintas, pero que tienen que ser una. Y lo que el Señor nos había dicho era que teníamos hasta el 2020, un tiempo de transformación. Y ese tiempo es como que está agotado. Entonces, esa transformación implica cambios para lo que veíamos recién, que era accionar, movernos en lo que Dios dispuso. Como decía Mónica, Dios nos va a hacer que las situaciones nos lleven a que podamos realizarlo sí o sí, pero no tiene que ser así. Tiene que ser que yo entienda parte, porque no voy a entender la totalidad, de lo que Dios quiere hacer en este tiempo para poder accionar. No veré los detalles muchas veces salen en el momento. ¿Cuántas veces Dios nos comisiona y sabemos el 5%, el 10%, y después no alcanzamos a conocer el otro 40% y el otro 50% jamás lo vamos a conocer, porque es una manifestación espiritual? Entonces, es importante este periodo que Dios nos dio como preparación, como los competidores olímpicos. En entender que es una exigencia del cielo. Así como los que hacen maratones entrenan y tienen que estar, nosotros tenemos que estar preparados para la exigencia de este tiempo. Sí, quería compartir otro detalle de cómo el Señor trata de mandarnos los mensajes o prendernos las alarmas para que nos enfoquemos, y uno, si sigue con la mentalidad del sistema, ya se va con esa mente. Y les cuento una que ahora me resulta anecdótico y digo, ¿cómo me la perdí? Hace unos años, ahora como 6, yo me di cuenta como que personalmente había llegado como a un tope, a un techo. Digo, Señor, y me había como conformado a que yo lo buscaba, ya teníamos la congre y ya el Señor me revelaba y yo compartía la revelación, y ahí me había como estancado. Y le dije, Señor, yo siento que algo está pasando, que no estoy, que hay como un desgaste y que no estoy fluyendo. Y eso me llevó a Apocalipsis 2, cuando le habla a la iglesia de Éfeso, y básicamente, y parafraseando, lo que a mí me dice, todo bien, yo sé que distingues a los que son malos
obreros y que juzgas, como que estás discerniendo, pero una cosa te falta, has perdido tu primer amor. Dice, vuelve a hacer las cosas que hacías al principio, y entonces, bueno, te hace ver que es lo que vas a recibir de bendición. Y dice, y al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Y que, indagando más del árbol de la vida, no sé si está exactamente ahí en Apocalipsis, ahora no tengo acá la Biblia como para leerlo, pero le dejo Apocalipsis 2, cuando le habla a la iglesia de Éfeso, y le dice que da un fruto cada mes, el árbol de la vida. Entonces, yo dije, wow, Señor, ¿yo qué hacía al principio? Y yo iba a los hospitales y oraba por enfermos y empezaba, y entonces retomé eso, me acuerdo que era septiembre, era trompetas ese tiempo. Entonces entré con el Señor, le dije, voy a volver a hacerlas. Y me sucedieron una serie de cosas preciosas. Pero dije, bueno, entonces yo voy a comer del árbol del fruto de la vida. Y lo compartí en la casa. Y le dije, bueno, 1 de diciembre, el árbol va a dar el fruto. Y en mi mentalidad acomodé el árbol de la vida al calendario greco-romano, al que tenemos, sin preguntarle al Señor, ¿cuándo es el 1 de mes? ¿Cuándo es que me tengo que poner? Porque capaz que no era ahí, pero ¿a dónde voy con esto? A que yo quiero, el Señor me trae como es decir, el árbol de la vida, y yo pienso, como le pasó a la gente, pienso en una manzana, en un cerezo, en una frutilla, o sea, lo trato de acomodar a mi estructura de pensamiento, cuando en realidad tengo que ascender. Si Él me está abriendo esa puerta, esa dimensión, esa revelación, yo tengo que decir, Señor, bien, yo voy a hacer mi parte y me vas explicando, por favor, o aunque no sepa, quiero comer, pero no lo ajusto mi tiempo, a mi calendario Entonces ya después lo hago como un ritual. 1 de mes como el árbol. ¿Qué fruta es? Si me venía un poco... Perdón, ahí termino. Caigo en esto, que lo traigo y lo acomodo a mi circunstancia, a mi medio, a mi tiempo, a mi estructura. Si hoy compartía a Marcela de Israel justamente esto de acomodarse a la situación, ¿no? Él ya hablaba un poco de apariencias. Pero ¿cómo pasa que el Señor nos empezó a decir que tenemos que festejar sus tiempos, sus fiestas, sus santas convocatorias, y empezamos, pero después uno ya dice, no, religiosamente tal fecha, religiosamente tal formas, y el Señor siempre nos saca de esas formas, nos saca y nos hace ver qué es lo que Él quiere transmitir en cada lugar, en cada momento. Entonces, si bien, ¿a qué voy? Si bien a veces hacemos las cosas pensando que lo hacemos desde lo terrenal, el Señor va acomodando eso a sus diseños, para que no sea siempre ser el culpable. Lo ideal es que andemos viendo qué hace el Padre. Eso era lo que hacía Jesús. Y oyendo lo que dice el Padre. Para que no viva el Señor poniendo parches en todas las metidas de pata de nosotros. O sea, creo que el Señor por eso también, y es como le decía, tengo tal temor del Padre, no es que tengo miedo, sino hablando en el temor, y es lo que yo anhelo que se le desate a usted para interpretar. Porque si empieza una temporada de fuego, gloria a Dios, porque yo quiero estar encendida, y eso implica, hermanos, que no importa la consecuencia. Y que si entramos en ese compromiso, si entramos en esa convicción de espíritu, sabemos, y lo hacemos porque sabemos que Dios no nos va a dejar, no lo hizo aún con nuestra ignorancia y nuestros traspiés en lo que hemos venido transitando, no lo va a hacer ahora, cuando ya de corazón anhelamos
vivir en la resurrección, porque eso también nos reveló a tiempo, la resurrección. ¿Y qué implica? Que morimos. Y como dice Cristo, Él fue la primicia de la resurrección. Nosotros vamos a vivir en esa dimensión, en la dimensión de la resurrección, en la dimensión después de la tumba, en la dimensión de entender que estamos todavía, porque estamos preparados por Él para esta temporada. Así que de alguna manera es atentos, sepamos que así como Moisés lo llamó en el fuego, el Señor nos está llamando en el fuego para comisionarnos. Porque a Moisés lo llamó para comisionarlo, lo llamó desde el fuego. Y eso es lo que el Señor está haciendo. Hay comisiones a las cuales Él nos va a asignar y vayamos. Sin excusas, sin temores, porque ya resucitamos. Y si Él nos dice ir y hacer, hay que hacerlo, y sin temor, sin dudar, que como dice su palabra, en parte vemos, en parte profetizamos, somos su generación, le ha placido dejarnos para esta buena y excelente temporada, y disfrutamos tremendamente de todo lo que Él está haciendo. Y si Él lo dijo, lo va a hacer. Sí, lo que está haciendo el Señor es acomodar el tiempo de esta temporada a nosotros, a lo que Él necesita hacer. Y le voy a poner un ejemplo. Nosotros fuimos a Buenos Aires ahora, fuimos a buscar a Mónica con Lucía, y pasamos por Viedma, por Pedro Luro, por lugares muy complejos espiritualmente. Y a la vuelta, cuando veníamos con auto, volvimos a pasar. Y estuve en el lugar que era de Cardenal Cagliero, es decir, donde están las habitaciones, su iglesia privada, todo eso, que es un museo. Y ni bien llego acá, me llega un mensaje que la Iglesia Católica va a nombrar el primer santo argentino. En realidad no es argentino, nació en Italia, pero vino acá. Y ese santo es de Viedma, justamente. Y tenía fecha prevista en agosto, a mediados de agosto. Pero la fecha la corrieron para octubre. Y el Señor, bueno, empezó a traer como revelaciones de cosas que hay que hacer. ¿Y a qué voy con esto? Que a veces nosotros no estamos desatentos o no estamos en línea con algo, pero el Señor nos hace ir a los lugares correctos, nos pone las circunstancias correctas, porque, por ejemplo, para nosotros era hacer 50 kilómetros menos, no ir por Viedma, ir por Río Colorado. Y cuando voy le digo a Lucía, no quiero ir por acá, porque ya habíamos ido una vez con Mónica y ha sido bastante caótico ese viaje, con mucha opresión. Y el Señor me dijo como que tenía que ir. Entonces nos embarcó en los lugares que teníamos que pasar por algo, y sin saber nada, fuimos a los lugares que teníamos que ir. Y tal vez no era porque nosotros queríamos, sino que Dios nos puso el pensamiento como para hacerlo. Entonces, muchas cosas de las que hacemos no las entendemos, pero las hacemos. Y con esto quiero decir que cuando uno está dispuesto, Dios va a mover todo para que pasemos cosas, para que hagamos cosas, se activen cosas, para poder cumplir su voluntad. A veces, como en este caso, que es algo territorial y que, bueno, obviamente afecta a la Argentina, y eso nos pasa, es decir, que estamos en el tiempo precioso de Dios, donde está haciendo cosas y que nosotros somos los instrumentos. A ver. Ok, Analía se retiró. Bueno, no sé si alguien quiere compartir algo.